En este video te voy a hablar de los impuestos. Comencemos por una pregunta. ¿Por qué la gente odia los impuestos? Seguramente porque no saben su origen, su aportación al desarrollo civilizatorio del hombre y su papel fundamental en la creación de una sociedad justa. Vamos por partes. ¿Cómo es que nacen los impuestos? Es importante dimensionar que los impuestos nacen como una necesidad para la creación del trabajo especializado. Sin impuestos no podríamos hablar de civilización ni de Estado. Durante el Neolítico, el hombre había dominado la agricultura y la ganadería. Sin embargo, requería mucho esfuerzo para realizar estas actividades. Eso le impedía tener tiempo para desarrollarse en otros aspectos de la vida, por ejemplo, el arte, la sociedad, la política, la religión, etc., ya que ocupaba mucho tiempo para realizar actividades que a la postre, claro, le darían alimentos y subsanarían sus necesidades básicas a largo plazo. Así llegamos al surgimiento del Estado, en donde nace el trabajo especializado. Algunas personas tenían que usar tiempo de sus vidas para realizar actividades que aportaran al desarrollo y al funcionamiento del mismo. Por ejemplo, el gobernante principal, sus ayudantes, sus consejeros, las personas que redactaban las leyes, las personas que castigaban los crímenes, entre otras. Estas personas no podían dedicarse todo el día al trabajo de la tierra y del ganado, así que se ideó que las personas que sí lo trabajaban dieran una parte proporcional de la cosecha y de los alimentos para que quienes tenían un trabajo en el Estado pudiesen alimentarse. Al final ambos grupos trabajaban, unos para obtener alimentos y otros para hacer funcionar a la sociedad. Es así que nace la civilización. Es así que los trabajos se van volviendo más variados y más complejos, hasta llegar a la sociedad que tenemos hoy en día. En pocas palabras, de no ser por el sistema de impuestos, seguiríamos trabajando la tierra y cuidando animales, con las desventajas que eso puede implicar, alguna mala cosecha, algún virus en los animales, etc. Podría traerte una situación de hambruna, aunque claro, esto también quizá habría evitado la catástrofe climática que hoy vivimos. Pero bueno, eso sería otro debate. Los impuestos también deben de cumplir la función de crear una sociedad más justa. Y digo deben, porque a veces puede que no funcionen realmente como deberían de funcionar. Eso no significa que el cobro de impuestos sea un problema en sí. Significa que hay un problema en la administración de los recursos que nacen a partir de los impuestos. Los impuestos están pensados para distribuir la riqueza. Distribuir la riqueza no implica abrir la caja fuerte de los millonarios y repartirla a todas las personas por igual. No, el Estado debe de ponerse en el papel de regulador de la sociedad y debe establecer impuestos de acuerdo a la capacidad de ganancia que tienen tanto las personas como las organizaciones. Si alguien obtiene mucho dinero, debe de pagar muchos impuestos. Si alguien obtiene ingresos mínimos, debe de pagar impuestos mínimos. La razón, todos estamos metidos dentro de la sociedad. Una empresa grande tiene que pagar muchos impuestos, sí. ¿Por qué? Porque es parte de esta sociedad, porque necesita de todas las estructuras de la sociedad para funcionar, porque necesita carreteras, porque necesita leyes, porque necesita permisos, porque necesita distribución, porque necesita personas que trabajen para ellas. Y todo eso es parte de la sociedad y todo eso la hace funcionar. Finalizamos ahora con el impuesto más justo de todos quizá, que es el IVA. Pues cualquier cosa que compres, por ejemplo en el caso de México, pagará el 15% de impuestos. Es decir, si tienes acceso a cosas muy valiosas, vas a pagar mucho dinero de impuestos. Si solo consumes cosas para cubrir tus necesidades básicas, vas a pagar muy pocos impuestos. De hecho, los alimentos y las medicinas, por ejemplo en el caso de México, están exentos de impuestos, precisamente porque son para cubrir una necesidad básica.